Una mujer sin hogar escuchó disparos y el grito de un niño. Sin pensarlo, se lanzó frente al hijo de un jefe de la mafia y recibió 4 balas que iban dirigidas a él. Creyó que salvarlo le costaría la vida. No sabía que le devolvería una. El balde pesaba más de lo que parecía. Sable Clark apretó el asa oxidada con ambas manos, los dedos entumecidos por el frío de febrero mientras lo arrastraba sobre el pavimento agrietado. 3 días de lluvia habían convertido su remolque en una pesadilla llena de filtraciones. Y ahora estaba vaciando el cuarto balde de la noche en la alcantarilla cerca de la planta procesadora de pescado abandonada. Llevaba 8 meses viviendo en los muelles de Brooklyn. Tiempo suficiente para saber que contenedores tenían huecos por donde podía colarse cuando el viento se volvía brutal. Tiempo suficiente para reconocer el sonido de distintos motores. Camiones de reparto al amanecer. Patrullas después de medianoche. Algún que otro dueño de yate regresando tambaleándose de las fiestas de Manhattan. Pero la SUV negra que chilló al doblar la esquina a las 11:47 de la noche era diferente. Sable se quedó inmóvil, el balde aún en la mano, cuando el vehículo derrapó y se detuvo a unos 30 pies. La puerta trasera se abrió antes de que las ruedas dejaran de girar. Salió un hombre alto, de hombros anchos, moviéndose con una determinación que hacía que todo a su alrededor pareciera ir lento. Incluso en la oscuridad, Sable pudo ver las líneas impecables de su abrigo, el brillo de unos zapatos caros ahora salpicando charcos. «Muévete», ladró hacia el interior del vehículo. Una figura pequeña cayó afuera. Un niño, quizá de 10 años. La chaqueta delgada completamente empapada. El hombre, su padre, comprendió Sable, lo agarró del hombro y lo empujó hacia el lado opuesto del asiento trasero. Fue entonces cuando Sable vio el terror en el rostro del niño. Debería haberse dado la vuelta, debería haber soltado el balde y desaparecer entre las sombras de los contenedores como había aprendido a hacer. En 8 meses en la calle, la primera regla la había mantenido con vida. No te involucres. Los ojos del niño se encontraron con los de ella por apenas un segundo. Grandes, suplicantes, perdidos. Y entonces la noche explotó. Faros encendidos desde la dirección opuesta. Otro vehículo. No, 2 de ellos derrapando para formar un bloqueo. Puertas abriéndose. El sonido seco e inconfundible del metal al rozar metal. Armas. Mateo, gritó el padre, tratando de cubrir a su hijo. Pero fue demasiado lento. Todo fue demasiado lento. El cuerpo de Sable se movió antes de que su mente reaccionara. El entrenamiento antiguo, enterrado bajo meses de hambre y desesperación, se activó con una claridad absoluta. Había sido paramédica. Sabía exactamente cuánto tardaba una bala en recorrer 30 pies. También sabía cuánto tardaba alguien en morir. Sus piernas corrieron sobre el concreto mojado. El balde quedó atrás con un estruendo, olvidado. Los hombres con armas gritaban. No distinguía palabras, solo ruido. El padre buscaba algo dentro de su abrigo. El niño gritaba. Nada de eso importaba porque Sable ya se estaba lanzando. Chocó contra el niño como un linebacker, rodeando su pequeño cuerpo con los brazos y girándose para recibir el impacto contra el marco de la puerta de la SUV. El grito del niño se cortó cuando el aire salió de sus pulmones. La primera bala impactó en su omóplato izquierdo. Se sintió como si alguien le hubiera golpeado la espalda con un bate de béisbol, una fuerza contundente que se expandió en ondas de choque. Se escuchó jadear, pero sus brazos se apretaron instintivamente alrededor del niño. La segunda bala golpeó más abajo, justo a la derecha de la columna. La tercera atravesó su hombro derecho. La cuarta no supo dónde cayó. Todo se volvió blanco, ardiente y distante al mismo tiempo. Sable fue consciente de que caía, de que arrastraba al niño con ella, de que acomodaba su cabeza contra su pecho como le habían enseñado a proteger a un bebé en un choque. Fue consciente de más disparos, ahora mucho más fuertes, viniendo de distintas direcciones.
Fue consciente de la respiración aterrada del niño contra su clavícula. Fue consciente de que aún respiraba. Mateo, la voz del padre, desesperada y afilada. Pasos, gritos, manos tirando de ella, intentando separarla del niño. No, se oyó susurrar Sable. Revísenlo a él primero. Revisen al niño primero. Luego alguien le fue soltando los brazos y el pavimento frío quedó contra su mejilla y el mundo empezó a inclinarse de una manera que significaba que el shock estaba llegando. Lo había visto cientos de veces en otras personas. Qué diferente se sentía desde dentro. El rostro del padre apareció sobre ella, iluminado por los faros de la SUV. Por un instante, sus miradas se cruzaron y Sable vio algo que no esperaba. Incomprensión total. Él la miraba como si fuera un rompecabezas escrito en un idioma que nunca había aprendido. ¿Quién eres?, exigió. ¿Quién te envió? Sable intentó responder, pero su boca no funcionaba bien. Los bordes de su visión se oscurecían, borrosos como una fotografía vieja. Lo último que escuchó antes de que todo se volviera negro fue la voz del niño, pequeña y rota. Papá, ella me salvó. La señora me salvó. Y luego nada. Johnny Falcone había matado a su primer hombre a los 19 años. Había ordenado ejecuciones, orquestado traiciones y construido un imperio sobre los huesos de cualquiera lo suficientemente estúpido como para desafiarlo. En 30 años al frente de la familia Falcone, había aprendido a no confiar en nadie, a cuestionarlo todo y a no mostrar jamás debilidad. Pero en ese momento, arrastrando a una mujer sin hogar inconsciente y a su hijo sollozante por la entrada lateral de un almacén en los muelles, Johnny Falcone no tenía idea de qué demonios estaba pasando. «Cierren todo», gritó a Marco, su jefe de seguridad, que ya estaba dando órdenes por teléfono. «Quiero cada punto de acceso cubierto. Nadie entra ni sale sin mi palabra». El almacén había sido convertido en una casa segura 3 años atrás. Muros reforzados, suministros médicos, suficientes armas para iniciar una guerra pequeña. Johnny acomodó a Mateo en un sofá de cuero y luego se volvió hacia la mujer que se desangraba sobre su costosa alfombra persa. 4 agujeros en la espalda. 4 balas destinadas a su hijo. «Llama a Castellano», ordenó Johnny. «Dile que lo necesito aquí hace 5 minutos». El doctor Castellano era el cirujano personal de la familia. Discreto y caro. Pero incluso mientras Marco marcaba, la mente de Johnny corría a toda velocidad por la imposibilidad de lo que acababa de presenciar. El ataque no había sido al azar. Los rusos lo estaban probando desde hacía semanas. Provocaciones pequeñas, disputas de territorio, el tipo de hostigamiento que indicaba que buscaban una apertura. Usar a Mateo para sacarlo era exactamente su estilo. Brutal, efectivo. Lo que no encajaba en ningún manual que conociera era una mujer sin hogar cometiendo suicidio a balazos. Jefe, Tommy, uno de los guardias más jóvenes, se quedó cerca de la puerta. ¿Qué hacemos con ella? Manténganla con vida, dijo Johnny con frialdad. Y averigüen quién es. ¿Crees que sea de los rusos?, preguntó Marco mientras presionaba una gasa contra la peor de las heridas. Johnny la observó. 30 y tantos, quizá. Rostro demacrado, la delgadez de quien se salta comidas, no de gimnasio. Ropa en capas, despareja. 2 chaquetas, una con cinta adhesiva sujetando la manga. Las botas sostenidas con agujetas enrolladas en las suelas. Nada en ella gritaba operativa profesional. Los rusos no contratan a gente que parece dormir en basureros, dijo Johnny despacio. Revísenla de todos modos. Mientras Tommy y otro guardia la registraban, Johnny se volvió hacia su hijo. Mateo estaba rígido en el sofá, con ambas manos aferradas a la chaqueta rota de la mujer. De alguna manera la había agarrado en medio del caos. Los ojos oscuros del niño eran enormes en su rostro pálido, siguiendo cada movimiento en la habitación. Mateo, mantuvo la voz pareja Johnny. ¿Estás herido?
El niño negó con la cabeza. Usa palabras. No, papá, salió apenas en un susurro. Johnny se agachó frente a él, ignorando la sangre, la de ella, no la suya, que había empapado su propio abrigo. Escúchame. Lo que pasó esta noche no fue tu culpa. ¿Entiendes? La gente que hizo esto está muerta o huyendo, pero van a pagar. La mirada de Mateo volvió a la mujer en el suelo. Ella se lanzó frente a mí. Lo sé. No nos conocía. Simplemente se lanzó. Johnny no tuvo respuesta para eso. En su mundo, cada acción tenía un motivo. Cada sacrificio tenía un precio. Nadie se lanzaba frente a balas por extraños. Mucho menos por el hijo de un hombre que llevaba décadas haciendo enemigos. Jefe. Tommy levantó algo pequeño. Encontré esto en su bota. Era una tarjeta plastificada pero desgastada en los bordes, parcialmente deslaminada por el daño del agua. Johnny la tomó y la inclinó hacia la luz. Certificación de técnico en emergencias médicas paramédico del estado de Nueva York. Nombre, Sable Clark. Expira el 15 de abril de 2023. Casi 2 años vencida. La foto mostraba a la misma mujer, pero más saludable, el rostro lleno, los ojos claros, el cabello recogido de forma profesional. Sonreía. Una paramédica, dijo Marco leyendo sobre su hombro. Eso explica lo de lanzarse frente a las balas. Instinto, seguramente. Pero Johnny se quedó atrapado en la fecha de vencimiento. 2 años. ¿Qué pasa en 2 años para llevar a alguien de salvadora certificada a vivir en un remolque junto a los muelles? La puerta se abrió de golpe. El doctor Castellano entró apresurado, el maletín médico ya abierto. ¿Dónde está? ¿Dónde está Mateo? No él, dijo Johnny. Ella. Castellano parpadeó al ver a la mujer en el suelo, luego a Johnny, y de nuevo a la mujer. No es familia. Recibió 4 balas por mi hijo. Eso la convierte en algo. La voz de Johnny bajó a un tono que terminaba discusiones. Sálvela. Mientras el doctor se ponía a trabajar, el teléfono de Johnny vibró. Se apartó, manteniendo a Mateo en su visión periférica. Habla, dijo al teléfono. Jefe, tenemos a 2 de los tiradores, informó Sal desde el sitio de la emboscada. Ambos del grupo ruso. Los otros se dispersaron, pero los estamos siguiendo. Quiero a todos muertos antes del amanecer, dijo Johnny en voz baja. Y Sal, averigua si sabían algo de la mujer. Si esto fue una trampa, jefe, interrumpió Sal, hay algo más. Revisamos las cámaras del muelle. Esa mujer ha estado viviendo en un remolque cerca del muelle 7 desde hace meses. Se mantiene sola. Sin visitas, sin contactos, nada. No es nadie. Johnny miró de nuevo a Sable Clark, inconsciente y sangrando sobre su alfombra mientras su cirujano personal trabajaba desesperadamente para mantenerla con vida. Nadie. Una don nadie que acababa de salvar la vida de su hijo sin dudar, sin saber quiénes eran, sin ninguna posibilidad de recompensa. Detrás de él, la voz pequeña de Mateo rompió el silencio. Va a estar bien, ¿verdad, papá? Johnny Falcone había construido un imperio sobre la certeza, sobre el control, sobre conocer cada ángulo antes de que alguien más viera el juego. Por primera vez en 30 años, no tenía absolutamente ninguna idea de qué decir. 23 minutos. Eso fue lo que el doctor Castellano dijo que le quedaban a Sable Clark antes de desangrarse por completo, incluso con su trabajo de emergencia. La casa segura del almacén tenía suministros, pero no un quirófano. No el equipo necesario para extraer 4 balas y tratar el tipo de daño interno que causaban. Necesita un hospital, dijo Castellano, el sudor perlándole la frente mientras trabajaba. Uno de verdad. He logrado frenar el sangrado, pero no hospitales. Johnny ya se estaba moviendo. La llevamos a la clínica.
Los ojos de Marco se abrieron de par en par. Jefe, la clínica es solo para la familia. Si los otros se enteran. No recuerdo haber pedido una votación. El tono de Johnny podía congelar vodka. Traigan el transporte blindado ahora. 6 minutos después, Sable Clark estaba siendo colocada en una camilla en la parte trasera de un vehículo que por fuera parecía una ambulancia de lujo y por dentro un transporte militar. Vidrios antibalas, paneles reforzados, suficiente equipo de monitoreo médico para operar una pequeña sala de emergencias. Johnny subió detrás de la camilla. Matteo, tú te quedas con Marco, empezó a decir, pero su hijo ya se estaba metiendo al vehículo pasando junto a él. Voy contigo, papá. Ella me salvó. La voz del niño se quebró y por fin las lágrimas rodaron por sus mejillas. Ella no conoce a nadie. No tiene a nadie. No puede estar sola. Johnny abrió la boca y luego la cerró. En los 10 años de vida de su hijo, le había enseñado el negocio de la familia a través de una distancia calculada. Verlo todo. No confiar en nada. Nunca dejar que la emoción nuble el juicio. Matteo siempre había sido callado, obediente, absorbiendo lecciones como una esponja. Era la primera vez que su hijo lo desafiaba. Sube, dijo Johnny al final. Siéntate y no toques nada. El transporte arrancó. 2 vehículos de escolta se acomodaron en formación a su alrededor. La clínica estaba a 17 minutos por las calles nocturnas de Brooklyn. 17 minutos que Sable Clark tal vez no tenía. Castellano trabajaba sin pausa, ajustando 4 líneas, vigilando los signos vitales en una pequeña pantalla. Los números no significaban nada para Johnny, pero sabía leer el rostro del doctor. Se estaba muriendo. Matteo estaba sentado en el banco frente a la camilla, aún aferrado a la chaqueta rota, con los ojos fijos en el rostro pálido de Sable. No había dejado de temblar desde el tiroteo. Shock, probablemente. Johnny lo había visto antes en soldados, en víctimas, en cualquiera que se había acercado demasiado a su propia mortalidad. Debería consolar a su hijo. Decir algo. ¿Pero qué? El transporte cayó en un bache. El equipo vibró. Matteo se lanzó hacia adelante por instinto, una mano pequeña estirándose hacia la baranda de la camilla. Al asiento. Quieto. La voz de Johnny salió más dura de lo que pretendía. Matteo se estremeció, pero no retiró la mano. Ella me salvó, papá. Lo sé. Ni siquiera lo pensó. Solo corrió. La voz del niño apenas se oía sobre el motor. ¿Por qué haría eso? Johnny se hacía la misma pregunta desde hacía 20 minutos. En su mundo, el heroísmo era una transacción. Salvabas a alguien porque te debía algo, porque necesitabas influencia o porque servía a una estrategia mayor. El altruismo puro era un cuento de hadas, una historia que la gente se contaba para dormir mejor. Pero había visto el rostro de Sable Clark en esos segundos antes de que las balas impactaran. No había cálculo en sus ojos, solo acción cruda e instintiva. Algunas personas, dijo Johnny despacio, actúan sin pensar. Tú siempre me dices que piense primero, pero ella no pensó. Y me salvó. Matteo levantó la vista, esos ojos oscuros tan parecidos a los de su madre, buscando el rostro de su padre. Entonces tal vez pensar no siempre es lo correcto. Las palabras quedaron suspendidas en el vehículo blindado como humo. Johnny sintió algo moverse en su pecho, incómodo y desconocido. Su hijo no debía cuestionarlo. No debía ver las grietas en la filosofía que había mantenido con vida a la familia Falcón durante 3 generaciones. Pensar te mantiene vivo, dijo Johnny, pero incluso a sus propios oídos sonó vacío. Ella está viva, respondió Matteo en voz baja. Y yo también. Antes de que Johnny pudiera responder, Castellano maldijo entre dientes. Está colapsando. La presión está cayendo rápido.
El doctor se movió con desesperación, revisando líneas, ajustando medicamentos. El monitor empezó a pitar más rápido, más insistente. La mano de Mateo se apretó contra la baranda. No, 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 no. Mateo retrocedió. No puede morir. La voz del niño subió hasta convertirse en un grito. No puede morir por mi culpa. Johnny tomó a su hijo por los hombros y lo apartó de la camilla. Esto no es tu culpa. ¿Me oyes? Nada de esto. Entonces, ¿de quién? Gritó Mateo, retorciéndose en su agarre, las lágrimas cayendo sin control. ¿De quién es la culpa, papá? De la gente que nos disparó, de ti por ser quien eres, de ella por estar en el lugar equivocado. ¿A quién culpo cuando la señora que me salvó la vida muere frente a mí? La pregunta golpeó a Johnny como un puñetazo. Su hijo de 10 años, acababa de expresar algo que a él le había tomado décadas enterrar bajo capas de justificación y mal necesario. En su mundo, todos eran culpables, lo que significaba que todos eran inocentes, lo que significaba que nada importaba excepto el poder. Pero mirando el rostro angustiado de Mateo y a Sable Clark muriendo en la camilla, Johnny ya no podía creerlo. Se está estabilizando, anunció Castellano de pronto. Apenas, pero se está estabilizando. Mateo se desplomó contra su padre, sollozos agotados sacudiendo su pequeño cuerpo. Johnny rodeó a su hijo con un brazo, manteniendo la otra mano firme en la manija de la puerta. Afuera, las luces de Brooklyn pasaban borrosas. Adentro, nadie hablaba. La clínica aún estaba a 9 minutos. La clínica existía en los planos como un spa de lujo y centro de bienestar bajo el Hotel Meridian. El Departamento de Planificación Urbana la había aprobado 8 años atrás sin hacer demasiadas preguntas. En gran parte porque Johnny se había asegurado de que las manos correctas recibieran lo necesario y los inspectores adecuados miraran hacia otro lado. En realidad, era una instalación quirúrgica completamente equipada, con tecnología que haría llorar de envidia a la mayoría de los administradores de hospitales. El transporte descendió al estacionamiento subterráneo por una entrada privada. En segundos, un equipo quirúrgico estaba llevando a Sable Clark hacia el quirófano. Castellano trotaba a su lado, lanzando términos médicos que no significaban nada para Johnny, pero lo eran todo para los doctores y enfermeras reunidos. Señor, tendrá que esperar en. Una enfermera intentó guiarlo hacia la sala de espera. Johnny simplemente la miró. Ella retrocedió. Mateo apretó su mano mientras seguían a cierta distancia, deteniéndose frente a la ventana de observación que daba al quirófano. A través del vidrio, vieron al equipo transferir a Sable a la mesa de operaciones, su cuerpo inerte bajo las luces intensas. Parece muerta, susurró Mateo. No lo está. Johnny lo dijo con más seguridad de la que sentía. Marco apareció a su lado, teléfono en mano. Jefe, tenemos que hablar. Los Russo. No ahora, Marco. Esto es importante. Dicen que no tuvieron nada que ver con el ataque. Vito mismo llamó. Dije que no ahora. La voz de Johnny llevaba suficiente filo como para hacer que Marco diera un paso atrás. Pero Tommy avanzó de todos modos. Más joven, más tonto y aparentemente suicida. Jefe, los muchachos están haciendo preguntas sobre ella. ¿Creen que podría ser una infiltrada? Un plan a largo plazo. ¿Una trampa? Johnny se giró lentamente. ¿Crees que los rusos plantaron a una mujer sin hogar en los muelles hace 8 meses por si acaso yo pasaba por ahí con mi hijo? ¿Crees que la entrenaron para recibir 4 balas como parte de algún plan elaborado? El rostro de Tommy se tensó. Solo repito lo que ellos dicen. Entonces son idiotas. Johnny volvió la vista al interior. El equipo quirúrgico había cortado la ropa de Sable, revelando un mapa de cicatrices antiguas en su torso y brazos. No eran las líneas limpias de cicatrices quirúrgicas. Eran irregulares, violentas, del tipo que vienen de accidentes o de algo peor.
Una enfermera levantó algo pequeño y llamó a Castellano. El doctor lo tomó, lo examinó y luego miró hacia la ventana de observación. No podía ver a través del vidrio unidireccional, pero levantó el objeto de todos modos. Una tarjeta, la misma certificación de paramédica que habían encontrado en su bota. Castellano dijo algo a la enfermera, quien asintió y salió de la sala. Un minuto después apareció en la puerta de observación. El doctor Castellano me pidió que les informara, dijo con cuidado, que la paciente tiene lesiones antiguas extensas, consistentes con un evento traumático mayor. Encontró la certificación pegada dentro de su bota con cinta médica. Él cree que la conservaba como un recordatorio de quién solía ser. Las palabras cayeron sobre el pequeño grupo como polvo. Un recordatorio de quién solía ser. Johnny pensó de nuevo en la fecha vencida. 2 años. No se pasa de paramédica certificada a persona sin hogar en 2 años sin que ocurra algo catastrófico. Un accidente, una adicción, una pérdida tan profunda que lo rompe todo. Jefe, dijo Marco en voz baja. Si no es una infiltrada, si de verdad es solo una don nadie, entonces tenemos otro problema. Cada familia en Nueva York va a enterarse de esta noche. Una mujer sin hogar recibió balas por tu hijo. Van a querer saber por qué la trajiste aquí. ¿Por qué estás usando recursos de la familia en una desconocida? Marco hizo una pausa. Lo van a ver como debilidad. Johnny observó a través del vidrio cómo el equipo quirúrgico trabajaba con precisión sincronizada. Las manos de Castellano se movían con calma, extrayendo la primera bala con movimientos cuidadosos. Debilidad. Toda su vida había sido construida sobre lo contrario, sobre ser más duro, más frío, más despiadado que los demás. Cuando su padre murió, las otras familias esperaban que el imperio se derrumbara. En cambio, Johnny consolidó el poder en 6 meses, eliminando rivales y absorbiendo territorios con eficiencia quirúrgica. Hizo que el nombre Falcón volviera a significar algo. Miedo. Pero de pie allí, viendo a los doctores luchar por salvar a una mujer que se había lanzado frente a balas por un niño que nunca había conocido, Johnny sintió algo que no había experimentado en décadas. Vergüenza. Que piensen lo que quieran, dijo al final. Ella recibió balas destinadas a mi hijo. Le debemos. La palabra pareció absorber el oxígeno del pasillo. Marco y Tommy intercambiaron miradas. En 30 años, ninguno de ellos había oído a Johnny Falcone admitir que le debía algo a alguien. Jefe, empezó Marco con cautela. No le debemos nada a civiles. Así no funciona esto. Johnny se giró para enfrentarlo por completo. Entonces explícame cómo funciona, Marco. Porque desde donde estoy, mi hijo está vivo porque una mujer sin nada decidió que su vida valía más que la de ella. Así que dime, ¿cuál es el protocolo de la familia para eso? Marco abrió la boca y luego la cerró. No había protocolo. Nunca había sido necesario. En el quirófano, Castellano extrajo la segunda bala. La levantó hacia la luz, la examinó y luego la dejó caer en una bandeja metálica con un sonido que resonó por el altavoz de observación. Clink. La mano de Mateo se apretó en la de Johnny. Papá, ¿la señora va a estar enojada cuando despierte? ¿Por qué estaría enojada? Porque ahora está atrapada con nosotros. La voz del niño era pequeña. Y nosotros damos miedo. Johnny miró a su hijo, esa cosa pequeña y frágil para la que había intentado prepararlo tan duro para su mundo brutal, y comprendió con claridad repentina que Mateo entendía algo que él había olvidado. A veces lo más aterrador no era la bala. Era todo lo que venía después. Sable despertó con el olor a lavanda y antiséptico. No. Todo estaba mal. Las calles olían a diésel y basura. Su remolque olía a óxido y humedad. Nada en su mundo olía a detergente caro ni a productos de limpieza de grado hospitalario. Intentó incorporarse.
Su cuerpo gritó en protesta, una agonía blanca y ardiente que irradiaba desde la espalda y los hombros. Jadeó y cayó de nuevo contra unas almohadas demasiado suaves, demasiado limpias. Tranquila, dijo una voz de mujer, profesional y serena. Te sometieron a una cirugía mayor para extraer balas. Necesitas quedarte quieta. Los ojos de Sable se abrieron de golpe. El techo sobre ella era color crema, liso, con luces empotradas que no parpadeaban. Las paredes eran azul pálido. El equipo médico pitaba suavemente junto a la cama. Pero esto no era una habitación de hospital. Demasiado bonito, demasiado silencioso, demasiado peligroso. Una enfermera estaba junto al soporte revisando algo en un monitor. Llevaba uniforme médico, pero se veía caro. Todo se veía caro. ¿Dónde estoy? La voz de Sable salió áspera. En una instalación médica privada. Estás a salvo. A salvo. La palabra le apretó el pecho. Había aprendido a la mala que a salvo solía ser una mentira que la gente decía justo antes de que todo empeorara. Giró la cabeza, ignorando el dolor, buscando salidas. Una puerta, sin ventanas, una cámara en la esquina con una luz roja parpadeando. Entonces vio al niño. Dormía en una silla de cuero junto a su cama, la cabeza ladeada en un ángulo incómodo, el cabello oscuro cayéndole sobre la frente. El mismo niño de los muelles, el de los ojos aterrados, frente al que ella se lanzó. Los recuerdos regresaron en fragmentos. Los frenos chirriando, los disparos, la sensación de las balas atravesándole la espalda. Recordó lanzarse, recordó el pequeño cuerpo del niño bajo el suyo, recordó pensar una y otra vez es solo un niño como una oración. Recordó el rostro del hombre. El padre. Necesito irme. Sable intentó incorporarse otra vez. Y esta vez no se detuvo pese a la agonía. Necesito. Señora, no puede. La enfermera se acercó. No me toque. El entrenamiento de paramédica de Sable se activó incluso a través del dolor. Sabía exactamente cuánto daño podía hacerse al moverse. También sabía que quedarse allí, donde fuera que estuviera, la iba a matar. Había visto el rostro del padre, el abrigo caro, la forma en que los otros hombres se subordinaban, la violencia casual en su manera de moverse. Llevaba 8 meses en la calle aprendiendo a reconocer el peligro, y ese hombre era una señal de advertencia andante. Gente así no dejaba vivir a los testigos. La puerta se abrió. La cabeza de Sable giró de inmediato, cada músculo tensándose. El hombre entró. El mismo de los muelles, ahora con otro traje, gris carbón, perfectamente entallado. Sus ojos oscuros recorrieron la habitación, se posaron en ella y se quedaron ahí. «¿Estás despierta?», dijo. No era una pregunta. La mano de Sable encontró el soporte del suero. Podía arrancarlo, usar el soporte como arma si era necesario. Sola. Tal vez 10 segundos. Señorita Clark, dijo él con calma medida. No eres prisionera aquí. Entonces puedo irme. Apenas puedes sentarte. Eso no es una respuesta. Algo parpadeó en su expresión. Tal vez sorpresa. Probablemente la gente no le hablaba así. Se acercó y Sable se tensó, pero se detuvo a una distancia cuidadosa, respetando límites. Eso fue inesperado. Mi nombre es Johnny Falcone, dijo. Hace 4 noches salvaste la vida de mi hijo. 4 noches. Había estado inconsciente 4 días. Los ojos de Sable volvieron al niño dormido. Con la luz tenue, se veía más joven que 10 años, vulnerable. Tenía las manos metidas bajo la mejilla y había un peluche, un osito pequeño, encajado entre él y el brazo de la silla. No se ha ido, continuó Johnny. Las enfermeras trajeron una cama adecuada. La rechazó. Dijo que necesitaba estar en esa silla cuando despertaras. ¿Por qué?
Porque tiene 10 años y te vio recibir 4 balas que iban dirigidas a él y está aterrorizado de que mueras y de que sea su culpa. La voz de Johnny se mantuvo pareja. Pero había algo debajo. Los niños procesan el trauma de forma distinta a nosotros. Sable lo sabía. Había atendido casos pediátricos, había visto cómo los niños interiorizan cosas que romperían a un adulto. Pero escucharlo de este hombre claramente peligroso, se sentía irreal. No lo hice por gratitud, dijo al fin. Escuché a un niño gritar. Reaccioné. Todo lo demás vino después. Johnny la miró largo rato. Eres paramédica. La certificación que estaba en tu bota está vencida. La mandíbula de Sable se tensó. Ya no soy nada. Y no lo soy, lo que significa que necesito irme antes de que quien les disparó descubra que sigo viva y venga a buscar una ventaja. No lo harán. No puedes saber eso. Sí puedo. Su tono llevaba una certeza absoluta. Los hombres que nos atacaron están muertos. Todos. La familia que los envió ya fue neutralizada. No eres un objetivo. Sable quería creerle. Pero había dejado de creer en la seguridad 2 años atrás, la noche en que un conductor borracho cruzó la línea central y convirtió toda su vida en escombros. Salvaste a mi hijo, dijo Johnny en voz baja. ¿Por qué? La pregunta quedó suspendida entre ellos. Sable pudo ver que de verdad no lo entendía. En su mundo, aparentemente la gente no actuaba sin ángulos, sin motivos ocultos. Escuché a un niño gritar, repitió, la respiración temblándole. Todo lo demás vino después. En la silla, Mateo se movió. Sus ojos se abrieron, desenfocados y somnolientos. Luego encontraron su rostro. Estás despierta, susurró. A pesar de todo, el dolor, el miedo, la certeza absoluta de que quedarse allí era un error, Sable sintió que algo se rompía en su pecho. Sí, dijo en voz baja. Estoy despierta. El rostro del niño se transformó. Alivio puro y simple, como un amanecer. Y Sable se dio cuenta, con una pesadez creciente, de que irse acababa de volverse mucho más difícil. La sala de reuniones estaba en el centro de la propiedad de Johnny, una mansión extensa en Staten Island que por fuera parecía dinero antiguo y por dentro una fortaleza. Muros reforzados, cuartos de pánico, suficiente vigilancia para monitorear una ciudad pequeña. Johnny se sentaba en la cabecera de una larga mesa de caoba. 6 de sus lugartenientes más confiables estaban acomodados a cada lado. Eran hombres que habían matado por él, sangrado por él, construido el imperio Falcón a su lado durante décadas. En ese momento, todos pensaban que había perdido la cabeza. Una vagabunda drogadicta. Carlo Benedetti se inclinó hacia adelante, los nudillos marcados presionados contra la mesa. Jefe, con todo respeto, ¿en qué demonios estás pensando? No es una drogadicta, dijo Johnny con frialdad. El doctor Castellano hizo todas las pruebas. Está limpia. ¿Entonces qué es? Vincent Torres, el consejero de la familia, se ajustó los lentes. Porque la historia no tiene sentido. Una exparamédica viviendo en un remolque recibe 4 balas por un niño que no conoce. La gente no hace eso. Ella lo hizo. Y precisamente por eso tenemos que eliminar el problema. La voz de Carlos se endureció. Antes de que las otras familias la usen como palanca. Metes a una civil en asuntos de la familia. Nos haces a todos vulnerables. Se está recuperando en mi casa, que para estas alturas todas las bandas de Nueva York ya conocen. Carlo golpeó la mesa con la mano. Los rusos ya están difundiendo rumores. Dicen que te ablandaste, que estás protegiendo a una mujer que probablemente montó todo esto. Los rusos no están en posición de difundir nada. La voz de Johnny bajó al registro peligroso que solía terminar discusiones. ¿O ya olvidaste que eliminamos toda su estructura de mando hace 3 días? Ese es mi punto.
Vincent sacó una carpeta y la deslizó sobre la mesa. Eliminamos a 15 de los suyos en represalia. Iniciamos una guerra por esta mujer y ahora la estás alojando como si fuera familia. Jefe, llevo 20 años contigo. Nunca he cuestionado tu juicio, pero esto. Se quedó en silencio, pero la implicación pesaba. Esto es suicidio. Sal Grimaldi, jefe de las operaciones de droga, intervino. ¿Y si simplemente la reubicamos? La instalamos en algún lugar agradable, lejos. Nos aseguramos de que esté cómoda, pero sin conexión con nosotros. De ese modo. No. Johnny apoyó las manos planas sobre la mesa. Ella recibió las balas que debía haber recibido mi hijo. Balas destinadas a matar a un niño de 10 años. No dudó, no pidió dinero, ni siquiera sabía quiénes éramos. Le debemos. La sala quedó en silencio. Marco, de pie junto a la puerta, parecía querer desaparecer en el papel tapiz. Tommy, a su lado, había palidecido. Vincent se quitó los lentes, limpiándolos con cuidado deliberado. Jefe, dijo despacio, en 30 años nunca te he oído usar esa palabra con nadie fuera de la familia. Entonces ya era hora. Carlos se puso de pie de golpe, la silla raspando el mármol. Esto es una locura. Somos la familia Falcón. No le debemos nada a civiles. No protegemos extraños. Y mucho menos arriesgamos todo lo que hemos construido por una don nadie sentimental que... Cuidado. El tono de Johnny podía congelar llamas. Mucho cuidado, Carlo. Pero Carlo estaba demasiado enojado para detenerse. Es una carga. Cada día que se queda aquí nos vemos más débiles. Los rusos ya se están reconstruyendo. Los calabrianos están atentos a cualquier apertura. ¿Y nosotros qué? ¿Jugando a la niñera de una mujer sin hogar porque tuvo un momento de estupidez? No fue estupidez. La voz vino desde la puerta. Todos se giraron. Mateo estaba ahí, en pijama, el osito de peluche bajo un brazo. El cabello despeinado por el sueño, pero los ojos claros y firmes. ¿Cuánto tiempo había estado escuchando? Mateo, vuelve a la cama, empezó Johnny. Ella me salvó la vida, tío Carlo. El niño caminó hacia la mesa con una seguridad que sorprendió a todos. No pensó. No hizo preguntas. Solo corrió y me cubrió porque eso es lo que hace. Eso es quién es. El rostro de Carlos se suavizó un poco. Niño, no entiendes. Entiendo que quieren matarla, dijo Mateo sin titubear. O hacerla desaparecer. Porque los incomoda, porque hizo algo que no pueden explicar con sus reglas. Mateo. El tono de Johnny ahora llevaba advertencia. Pero su hijo siguió. Papá dice que ustedes son familia. Que la familia se protege pase lo que pase. Que somos leales incluso cuando nos cuesta. Miró alrededor de la mesa a cada hombre. Ella me protegió cuando le costó todo. Si después de eso no es familia, entonces la palabra no significa nada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vincent miró a Johnny. Al parecer te ha estado escuchando demasiado bien, murmuró Johnny. Papá. Mateo se volvió hacia su padre. Me dijiste una vez que el respeto no es miedo. Es cumplir tu palabra incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. Johnny sintió que algo se retorcía en su pecho. Sus propias palabras devueltas por su hijo de 10 años. Palabras que había destinado al negocio familiar, a enseñarle a Mateo a ser fuerte. No esperaba que se usaran así. Vuelve a la cama, Mateo, dijo en voz baja. ¿La vas a mantener a salvo? Vuelve a la cama. Mateo sostuvo su mirada un momento más, luego se dio la vuelta y se fue, llevándose su osito. La sala permaneció en silencio hasta que sus pasos se desvanecieron. Entonces Johnny miró a cada uno de sus hombres. La mujer se queda bajo mi protección.
Cualquiera que tenga un problema con eso puede irse ahora. Nadie se movió. Bien. Johnny se levantó. Se acabó la reunión. Mientras salían, Vincent se quedó un instante. Jefe, ¿sabes lo que esto significa, verdad? El precedente que establece. Johnny pensó en el rostro de Sable Clark cuando despertó. El miedo, la desesperación por huir, la certeza absoluta de que quedarse la mataría. Ella entendía su mundo mejor que muchos de sus propios hombres. Sí, dijo en voz baja. Lo sé. La habitación de invitados era más grande que todo el remolque donde Sable había vivido. Permanecía de pie junto a la ventana, con una mano apoyada en el marco y la otra aferrada al soporte del suero que las enfermeras insistieron en que debía usar por 2 días más. Abajo, jardines perfectamente cuidados se extendían hasta un muro de piedra coronado por cámaras. Más allá, árboles. Sin vecinos. Sin testigos. 3 días en esa casa y aún se sentía como un ratón en un nido de serpientes. La puerta se abrió sin aviso. Sable giró demasiado rápido y el dolor le atravesó la espalda. Entraron 2 empleadas, ambas de mediana edad, observándola con una curiosidad apenas disimulada. Hablaban en italiano rápido mientras cambiaban las sábanas. Sable solo captó fragmentos, pero el tono era claro. La callejera salvó al príncipe. No saben por qué la mantiene. Tal vez para aliviar su conciencia. Una de ellas rió. No con crueldad, pero tampoco con amabilidad. La risa de quien comenta sobre un perro callejero que el jefe trajo a casa sin razón aparente. Sable volvió la mirada a la ventana, con la mandíbula tensa. Había pasado 8 meses siendo invisible en la calle. La gente mirándola como si fuera de vidrio. De algún modo, esto era peor. Ser vista, pero no como persona. Como una curiosidad. Un problema. Las empleadas se fueron, aún murmurando. Sable contó hasta 60 y luego, con cuidado, regresó a la cama. Cada paso era una agonía. Las balas habían sido extraídas, pero el daño que dejaron al atravesarla, el omóplato fracturado, vértebras dañadas, músculos desgarrados, tardaría meses en sanar. Si lograba durar tanto. Se oyó un golpe suave en la puerta, distinto a la entrada brusca de las empleadas. Pasa, dijo, esperando a una enfermera. Matteo abrió la puerta empujándola con el hombro. Tenía ambas manos ocupadas con una bandeja, un plato humeante, un vaso de agua y servilletas. Te hice el almuerzo, anunció, avanzando con cuidado hacia la mesita. Sable parpadeó. ¿Tú qué? Bueno, lo intenté, dijo al dejar la bandeja. Era un plato de espagueti que parecía haber perdido una pelea con la olla. Los fideos estaban demasiado cocidos y pegados entre sí. La salsa era más sopa que salsa, y todo tenía el aspecto visual de una escena del crimen. El cocinero quería hacerlo, continuó Matteo sin mirarla. Pero dije que no. Tú me salvaste la vida, así que yo debía hacerte comida. Eso es lo que hace la gente, ¿no? Algo en el pecho de Sable se quebró un poco más. Sí, dijo en voz baja. Eso es lo que hace la gente. Matteo por fin la miró, nervioso. ¿Está bien? Nunca había hecho pasta. Papá dice que tenemos gente para eso, pero yo quería intentarlo. Sable tomó el tenedor, enrolló un poco de espagueti con esfuerzo y dio un bocado. Era horrible. Sin sal, pasado de cocción. La salsa sabía directamente a frasco, sin nada añadido. Está perfecto, mintió. El rostro de Matteo se iluminó como si ella le hubiera regalado el mundo. Acercó la silla y se sentó con las piernas recogidas. Por un momento solo la observó comer. Luego preguntó en voz baja. ¿Te dolió? Sable se detuvo. Los médicos severamente le habían dicho que no hiciera ese tipo de preguntas.
Pero ella había atendido suficientes casos pediátricos para saber que lo que los niños no preguntan en voz alta, se lo preguntan una y otra vez en la oscuridad. Sí, respondió con honestidad. Dolió mucho. Lo siento. No lo sientas. Yo elegí correr, ¿tuviste miedo? Su voz era más pequeña ahora. Sable dejó el tenedor y lo miró a los ojos. Sí. Tenía miedo. Pero lo hice de todos modos. Ser valiente no es no tener miedo. Es tenerlo y aún así hacerlo. Mateo procesó eso. Papá dice que el miedo es debilidad. Tu papá nunca ha sido paramédico, dijo Sable con una leve sonrisa. El miedo es información. Te dice cuando algo importa. ¿Eso significa que tenías miedo porque yo importaba? La pregunta, tan directa y sincera, la golpeó más fuerte de lo que esperaba. Eres un niño. Los niños siempre importan. Incluso cuando no los conoces. Especialmente entonces. Mateo se recostó pensativo. Entonces las empleadas te llaman la callejera. Las escuché. Así que él también las había oído. Sable sintió un enojo por él. Era solo un niño. No debería escuchar a la gente hablar así en su propia casa. Está bien, dijo ella. Me han llamado cosas peores. No está bien. Su mandíbula se tensó de una forma inquietantemente parecida a la de su padre. No eres una callejera. Eres. Se quedó en silencio, buscando palabras. ¿Qué soy?, preguntó Sable con suavidad. No lo sé, dijo frustrado. La gente de papá da miedo. Hablan de respeto y lealtad, pero no creo que sepan lo que significan de verdad. Tú sí. Eres la única persona que me protegió sin que le pagaran. Sus ojos eran demasiado viejos para su rostro. Todos los demás, los guardias, los choferes, incluso papá, lo hacen porque es su trabajo o porque soy su hijo. Pero tú no sabías. No te importaba nada de eso. Sable no tuvo respuesta, porque era verdad. En ese instante en los muelles, no había visto al hijo de un jefe mafioso. Había visto a un niño aterrorizado. Tu papá intenta mantenerme a salvo, dijo al fin. Papá intenta pagar una deuda, respondió Mateo, sin juicio, solo observando. Eso es diferente, ¿no? Creo que sí. Mateo se levantó, alisándose la camisa. Pero tal vez, si te quedas el tiempo suficiente, deje de serlo. Salió antes de que ella pudiera responder, cerrando la puerta con cuidado. Sable miró el espagueti horrible, ya frío. Luego, a pesar del dolor, del miedo y de la certeza absoluta de que quedarse era un error, tomó el tenedor y se lo terminó todo. El ataque ocurrió a las 2:47 de la madrugada de un martes. Sable despertó con el sonido de disparos, lejanos pero inconfundibles. Después de 8 meses en la calle, había aprendido a reconocer el peligro solo por el sonido. No eran fuegos artificiales ni autos fallando. Eran armas automáticas, lo suficientemente cerca como para importar. Rodó fuera de la cama, ignorando el dolor ardiente en la espalda, y cayó al suelo. Su entrenamiento como paramédica se activó. Evaluar. Priorizar. Sobrevivir. La ventana estaba demasiado expuesta. La puerta era una amenaza desconocida. Debajo de la cama ofrecía cobertura temporal, como mucho. Pasos retumbaban en el pasillo, gritos en italiano. La puerta se abrió de golpe. Sable se tensó, lista para pelear con lo que le quedara. Señorita Clark. Era Marco. Tenía el arma desenfundada, apuntando al techo. Permanezca abajo. La llevamos al cuarto seguro. ¿Qué está pasando? Hostiles en el perímetro. Muévase ahora. 2 guardias más flanquearon la puerta mientras Marco la levantaba. Sable tropezó. Sus piernas apenas respondían tras días en cama. Uno de los guardias la sostuvo del otro brazo.
La arrastraron y cargaron a la vez por el pasillo. La mansión era un caos. El personal se movía en patrones coordinados. Guardias ocupaban posiciones en ventanas y escaleras. Alguien gritaba órdenes en italiano. Vidrios se rompieron en algún punto más abajo. Descendieron por una escalera oculta detrás de una estantería hacia una sala de concreto reforzado bajo la bodega. Filas de monitores mostraban cada ángulo de la propiedad. En las pantallas, Sable vio destellos de disparos cerca del muro este. Johnny ya estaba allí. Teléfono en la oreja, la otra mano sobre el hombro de Matteo. El niño parecía aterrorizado, aunque intentaba ocultarlo. ¿Cuántos?, exigió Johnny al teléfono. 4 confirmados. Posiblemente más. Penetraron el perímetro este. Neutralícenlos ahora. Colgó y entonces notó a Sable. ¿Estás herida? ¿Estoy bien? No lo estaba. La sangre había empapado las vendas por el movimiento brusco, pero eso parecía irrelevante dadas las circunstancias. En los monitores, los guardias se enfrentaban a los atacantes. Sable observó, entumecida, cómo hombres morían en tiempo real en pantallas de alta definición. Así era el mundo de Johnny. Violencia súbita y brutal. Papá, la voz de Matteo era pequeña. ¿Por qué están disparando? No ahora, Matteo. Pero dijiste. Dije que no ahora. El niño se estremeció. La expresión de Johnny se suavizó de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. Sally irrumpió en la sala con una tableta. Jefe, tenemos uno vivo. Está hablando. Es del grupo Calabrés. Los enviaron por ella. Señaló a Sable con la cabeza. Las órdenes eran llevarla viva, usarla como presión. Pensaron que cuando las otras familias vieran que usted la protegía, se volvería valiosa. Las palabras cayeron como piedras en el agua. Sable sintió que la habitación giraba. ¿Yo qué? Tu valor, dijo Johnny sin emoción. No pueden llegar a mí directamente, así que atacan a cualquiera que yo proteja. Es lo normal. No, la respiración de Sable se aceleró. Yo no quería esto. No pedí nada de esto. Lo sé. Entonces déjame ir, su voz se quebró. Desaparezco. Sé hacerlo. Llevo 2 años haciéndolo. Solo déjame ir y no tendrán motivo. Ya conocen tu rostro. Johnny se volvió hacia ella por completo. Tu nombre. ¿Dónde trabajabas? ¿Dónde naciste? Tu historia entera. En el momento en que te traje aquí, te volviste visible. Huir no cambiará eso. Sable se dejó caer contra la pared. Las piernas le fallaron. El concreto frío presionó su espalda. La realidad atravesó el shock. Había pasado 8 meses haciéndose invisible. 8 meses fuera de sistemas, evitando cámaras, volviéndose un fantasma en su propia ciudad. Todo destruido por un solo acto instintivo en los muelles. Solo quería ayudar, susurró. Era un niño. Estaba asustado. Yo solo. Su voz se rompió. 2 años de control cuidadosamente mantenido se hicieron añicos. El conductor ebrio que había matado a su compañero y destruido su carrera. La investigación que la culpó por estar emocionalmente comprometida. La caída a la indigencia cuando nadie quiso contratar a una paramédica que se congeló en un momento crítico. 8 meses de hambre, frío y desaparición lenta. Y ahora esto. Casada por haber hecho la única cosa buena que le quedaba. Lo siento, dijo la voz de Matteo, interrumpiendo su colapso. Había cruzado la sala sin que ella lo notara y ahora estaba a una distancia cuidadosa. Es mi culpa. No. Si lo es, lágrimas corrían por su rostro. Si yo no fuera su hijo, si nosotros no fuéramos lo que somos, tú estarías bien. Me salvaste y ahora quieren hacerte daño por eso. Matteo, Johnny se acercó, pero el niño dio un paso atrás.
Tú dijiste que protegemos a la familia, dijo Mateo, elevando la voz. Dijiste que la lealtad importa, pero ella es la que sale herida. Ella es la que tiene miedo, y nosotros le hicimos esto por ser lo que somos. El cuarto seguro quedó en silencio, salvo por los sonidos lejanos del tiroteo que terminaba. Johnny se arrodilló frente a su hijo y puso las manos sobre sus hombros. Tienes razón, dijo en voz baja. Nosotros hicimos esto, así que nosotros lo arreglamos. ¿Cómo? Exigió Mateo. ¿Cómo arreglas convertir a alguien en un objetivo? Johnny miró a Sable, aún desplomada contra la pared, rota, sangrando y aterrorizada. Por primera vez en 30 años, no supo la respuesta. En los monitores, los guardias arrastraban cuerpos lejos del muro este. Jefe, dijo Cell con cuidado. Necesitamos una decisión. No podemos mantenerla aquí indefinidamente. No es seguro para nadie. Lo sé, dijo Johnny. Pero al observar a Sable, a esa mujer que no había pedido nada y lo había perdido todo, se dio cuenta de que todas las soluciones en su mundo implicaban violencia o abandono, y ninguna le parecía correcta ya. La mañana después del ataque, Johnny encontró a Sable en el jardín. Estaba sentada en un banco de piedra, la espalda rígida a pesar del dolor evidente, mirando a la nada. Las vendas visibles sobre el cuello de la camisa prestada estaban manchadas de sangre fresca. No había dormido. Se notaba en las ojeras profundas bajo sus ojos. Deberías estar descansando, dijo él. Debería haberme ido. Su voz sonaba hueca. Pero tus guardias no me dejan pasar la puerta principal, por mi protección. No. Ella se volvió a mirarlo, y el vacío en sus ojos era peor que el enojo. Por la tuya. Ahora soy un riesgo. Mantenerme aquí es control de daños. Johnny se sentó en el banco, manteniendo una distancia cuidadosa. Eso no es del todo incorrecto. Al menos eres honesto. Se quedaron en silencio. Los pájaros cantaban en los árboles. El jardín olía a rosas y césped recién cortado. Podría haber sido un lugar tranquilo, de no ser por los guardias apostados en cada esquina, recordatorios visibles de que aquello era una fortaleza, no un hogar. He estado pensando, dijo Johnny al fin, en soluciones. Déjame adivinar. Nueva identidad, reubicación, un cheque para que me calle, protección total, sueldo, un apartamento privado en Manhattan, edificio seguro, todo lo que necesite. Lo había ensayado. Oficialmente trabajarías para uno de mis negocios legítimos, consultoría inmobiliaria. Papeles, pagos, todo legal. Las otras familias te verían como un activo valioso bajo mi protección, no solo como una forma de presión. Sable se giró por completo hacia él. ¿Quieres darme un trabajo? Quiero mantenerte con vida haciéndote parte de mi mundo. Es la única manera. La palabra la cortó como una navaja. Johnny parpadeó. No entiendes. Entiendo perfectamente. Sable se puso de pie, haciendo una mueca pero obligándose a mantenerse erguida. ¿Quieres resolver tu problema convirtiéndome en una de los tuyos? Darme dinero. Darme protección. Darme un lugar en tu imperio. Así todo encaja en tu mundo, ¿verdad? El jefe mafioso que cuida a los suyos. Honor, lealtad. Todas esas palabras. ¿Es tan irrazonable? Sí. Su voz se alzó por primera vez desde que él la conocía. Porque no soy una soldado, señor Falconet. No soy tu enemiga. No soy una pieza de ajedrez ni una inversión. No soy nada que encaje en tus categorías. Entonces, ¿qué eres? Soy una persona que tomó una sola decisión. Las lágrimas corrían por su rostro. Una decisión en un solo momento, porque escuché gritar a un niño. Eso es todo. Eso es lo único que soy. Y tú quieres convertir eso en un empleo, en una obligación, en otra transacción dentro de tu mundo de transacciones. Johnny sintió que algo se acomodaba dentro de él.
Por fin lo entendía. ¿Quieres tu vida de vuelta? Quiero la vida que tenía antes de las balas. Su voz se quebró. Quiero volver a ser invisible. Quiero despertar sin preguntarme si hoy es el día en que alguien me secuestra para usarme como presión. Quiero no importarle a nadie poderoso ni peligroso. Quiero ser nadie. No puedes. Salió más suave de lo que él pretendía. Lo siento, pero esa vida terminó en el momento en que salvaste a Mateo. Las otras familias ya conocen tu cara. Huir no va a cambiar eso. Esconderte tampoco. Entonces estoy muerta de todos modos. Se rió con amargura. Solo que más lento. No si aceptas protección. Protección que viene con condiciones. Con expectativas. Con convertirme en parte de algo que nunca quise. Negó con la cabeza. Fui paramédica porque quería ayudar a la gente. Luego lo perdí todo y terminé en la calle porque no pude salvar a mi compañero cuando más importaba. 8 meses, señor Falconet. 8 meses siendo nada, sin tener nada, sin importarle a nadie, y fue horrible, pero era mío. La honestidad cruda en su voz golpeó más fuerte que cualquier argumento. No pedí que me salvaran, continuó. No pedí despertar en tu mansión ni tener a tus médicos ni comer tu comida ni volverme importante para tu hijo. Solo quería tirar mi maldito balde y volver a dormir en mi tráiler. Y ahora ni siquiera puedo tener eso porque tú decidiste que yo valía algo. ¿Vales algo para ti? Ella dio un paso hacia él y, a pesar de medir la mitad y apenas poder mantenerse en pie, había furia en sus ojos. Tú decides que importo porque salvé a tu hijo. Tú decides que soy valiosa porque encaja con tu código de honor. Pero ¿qué hay de lo que yo quiero? ¿Qué hay de lo que yo decido que valgo? ¿Qué es lo que quieres?, preguntó Johnny, ahora con genuina curiosidad. Sable abrió la boca y luego la cerró. La lucha se le fue del cuerpo. Volvió a sentarse en el banco, agotada y derrotada. Quiero no tener miedo, susurró al fin. Quiero no despertar preguntándome cuándo llegará el próximo ataque. Quiero no ser algo por lo que la gente pelea. Lo miró. Quiero la vida que tenía antes de las balas. Esa en la que solo era nadie. ¿De verdad es tan imposible? Johnny pensó en su imperio construido sobre poder, miedo y control. Pensó en las otras familias siempre buscando debilidad. Pensó en la realidad de su mundo, donde la compasión era una moneda y cada acción tenía consecuencias. Sí, dijo en voz baja. Lo siento, pero sí. Sable asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. Entonces supongo que los dos estamos atrapados. Desde la mansión, a través de la ventana abierta, Johnny escuchó la voz de Mateo preguntándole algo a una sirvienta. Su hijo, la razón por la que todo esto importaba. Por lo que vale, dijo Johnny, merecías algo mejor que esto. Sí, respondió Sable. Lo merecía. Johnny no debía estar en la escuela. La nueva academia privada de Mateo en Westchester quedaba a 40 minutos de la ciudad, lo bastante lejos del territorio Falconet para ser segura. Lo bastante exclusiva como para que los otros padres no hicieran preguntas sobre la seguridad. El niño había sido inscrito con otro apellido, con guardias disfrazados de choferes y niñeras. Pero Johnny había decidido conducir él mismo ese día. Necesitaba ver a su hijo en un mundo que no estuviera empapado de sangre y obligación. Observó a través de la reja de hierro mientras Mateo se sentaba solo en el jardín durante el recreo. Otros niños jugaban fútbol cerca, sus risas flotando en la brisa de primavera. Su hijo tenía un libro abierto en el regazo, pero no leía. Solo miraba al vacío. Johnny reconoció esa mirada. La había visto en los espejos durante 30 años. Esperó a que la maestra entrara al edificio y luego se acercó a la reja. Mateo. El niño alzó la cabeza de golpe. Papá, no se supone que estés aquí. Lo sé. Johnny señaló una puerta. Ven solo un momento.
Mateo miró hacia la escuela y luego caminó rápido hasta la reja. Se quedaron frente a frente, separados por los barrotes de hierro, como en una visita a prisión, pensó Johnny con amargura. ¿Estás bien?, preguntó Mateo de inmediato. ¿Y Sable? Está bien. Todos están bien. La mentira salió fácil. Nada estaba bien. Los calabreses se habían reorganizado. 2 familias más estaban rondando. Y Sable Clark seguía siendo un objetivo que no podía neutralizar sin destruir lo único que la hacía digna de ser salvada. Entonces, ¿por qué estás aquí? Johnny se agachó para quedar a la altura de su hijo. Vine a decirte algo importante. Algo que debí explicarte antes. Mateo esperó, con esos ojos oscuros demasiado conscientes. Vamos a mudarte otra vez, dijo Johnny al fin. Después de este semestre, a un lugar más lejos, quizá fuera del estado. ¿Por mí? Por mí. Por la vida que elegí. Johnny mantuvo la voz firme. La gente no mata niños porque los odie, Mateo. Los mata para herir a sus padres, para quebrar a hombres como yo. Por eso nunca puedes tener amigos que conozcan tu verdadero nombre. Por eso no puedes decirle a nadie quién soy. Por eso tenemos que seguir moviéndonos, seguir escondiéndonos. Ya sé todo eso, dijo Mateo en voz baja. Me lo has dicho antes. Pero no lo entendías de verdad. Johnny hizo una pausa, hasta que ves a alguien recibir balas por ti. Mateo se estremeció como si lo hubieran golpeado. No cargues con eso, ¿sí? Con la culpa. Con saber que ella está sufriendo por lo que somos. Alto. Como la lastimaron para llegar a mí. Johnny terminó el pensamiento que su hijo no quería decir, porque eso era exactamente lo que había pasado. Ella me salvó la vida y ahora paga el precio por estar conectada con nosotros. Las lágrimas rodaron por el rostro de Mateo. ¿Por qué me dices esto? Porque necesito que entiendas algo. Johnny apretó los barrotes entre ellos. La vida que construí, el poder, el respeto, el imperio. Todo eso tiene un costo. Siempre lo tiene. Y el precio no lo pago yo. Lo paga todo el que está a mi alrededor. Tu madre lo entendió. Por eso se fue. Nunca se lo había dicho a Mateo. Nunca había admitido que su esposa no había muerto como decía la historia familiar. Se había ido cuando Mateo tenía 2 años, incapaz de vivir en un mundo donde su hijo era un objetivo. ¿Mamá se fue? La voz de Mateo se quebró. Está viva en California, con otro nombre, otra vida. Eligió la seguridad antes que a nosotros. Johnny sintió algo amargo atorarse en su garganta. La dejé ir porque quedarme con ella significaba verla morir por dentro todos los días. Como ahora veía a Sable morir por dentro. Mateo se apoyó contra la reja. Sus manos pequeñas rodearon los barrotes cerca de las de su padre. No podemos dejarla ir. Le van a hacer daño. Si se queda, le harán daño. Si se va, le harán daño. Johnny cerró los ojos. No hay una buena elección, hijo. Eso es lo que trato de decirte. En nuestro mundo solo hay distintos grados de lo malo. Entonces nos vamos. La voz de Mateo subió desesperada. Todos nosotros. Nos vamos como mamá. Empezamos de nuevo en otro lugar. No funciona así. ¿Por qué no? Porque no soy un soldado cualquiera que puede desaparecer. Soy Johnny Falcone. Mi nombre significa algo. Mi imperio se extiende por 3 estados. Hay hombres que me han jurado lealtad. Otros han jurado matarme. Abrió los ojos y sostuvo la mirada de su hijo. Tomé mis decisiones hace 30 años. No puedo deshacerlas. Eso no es justo. No, coincidió Johnny. No lo es. Se quedaron así, conectados por barrotes de hierro y circunstancias imposibles. A su alrededor, los niños jugaban y reían,
ajenos a la conversación que ocurría en medio del patio. Ella no quiere nuestra protección, dijo Mateo al fin. Quiere volver a ser invisible. Lo sé. Pero no podemos darle eso. No. Entonces la estamos protegiendo de todos menos de nosotros. La voz del niño tenía una comprensión terrible. Somos nosotros quienes más la estamos lastimando. Johnny no tuvo respuesta. Su hijo de 10 años acababa de expresar algo que a él le había tomado 30 años entender. A veces, las personas a las que proteges necesitan protección de ti. Lo siento, dijo Johnny. Siento que tengas que aprender estas cosas. Siento lo de Sable. Siento todo esto. Yo también, papá. Mateo se secó los ojos. Si pudieras volver atrás, antes de convertirte en lo que eres, ¿lo harías? La pregunta quedó suspendida entre ellos como humo. Johnny pensó en el poder, en el respeto, en el imperio que había construido. Luego pensó en los ojos vacíos de Sable Clark esa mañana, en su hijo solo en el patio de la escuela, en una esposa que había elegido huir antes que amar. Sí, susurró. Dios me ayude. Sí. Una maestra llamó desde el edificio. El recreo había terminado. Tengo que irme, dijo Mateo. Lo sé. Johnny se puso de pie. Mateo, sé mejor que yo. Prométemelo. El niño asintió y luego corrió de vuelta hacia la escuela. Johnny observó hasta que desapareció dentro del edificio, luego regresó a su auto. Se sentó en el asiento del conductor durante 10 minutos, las manos sobre el volante, mirando a la nada. Después llamó a Vincent. Necesito que encuentres a alguien, dijo. Alguien que pueda darle nuevas vidas a las personas. Reales, no solo papeles falsos, desapariciones completas. Jefe, eso no es sencillo. Hazlo. Colgó y condujo de regreso hacia la ciudad, hacia su imperio de sangre y obligación, sabiendo que salvar a Sable Clark podía requerir perderla por completo. El pueblo costero se llamaba Seabrook. Población 8.400 habitantes, a 3 horas al norte de la ciudad de Nueva York, lo suficientemente lejos como para importar. Sable estaba de pie en el porche de un pequeño edificio de apartamentos, con las llaves en la mano, tratando de procesar lo imposible de la última hora. Johnny la había llevado él mismo. Sin escoltas, sin comitiva, solo ellos dos en un sedán discreto. El apartamento estaba en el segundo piso, con vista a un puerto donde los barcos pesqueros se mecían bajo el sol de la mañana. Un dormitorio, una cocina pequeña, muebles que se veían nuevos pero no caros. Normal. Deliberadamente normal. El contrato está a tu nombre, dijo Johnny entregándole una carpeta. Sarah Michey, ese es tu nombre ahora. Acta de nacimiento, número de seguro social, licencia de conducir, todo legítimo, no documentos falsos, reales, solo redirigidos por los canales correctos. Sable abrió la carpeta con manos temblorosas. La foto de la licencia era la suya, tomada en la mansión 3 días antes sin que supiera para qué. La fecha de nacimiento era distinta. El lugar de origen también, pero el rostro que la miraba seguía siendo inconfundiblemente el suyo. Hay un trabajo esperándote, continuó Johnny. Una pequeña empresa de suministros médicos necesita a alguien para inventarios. Nada glamoroso, pero es legal. Tu nuevo historial muestra experiencia administrativa, no médica. Sin señales de alerta. ¿Por qué? La palabra salió áspera. ¿Por qué? ¿Por qué hacer todo esto? Nueva identidad, trabajo, apartamento. Esto tuvo que costar. No. La voz de Johnny fue firme. No lo reduzcas a dinero. Salvaste a mi hijo. Esta es la única forma que conozco de devolverte lo que te quitamos. Sable miró alrededor del apartamento. La luz del sol entraba por las ventanas. Las paredes color crema estaban recién pintadas. Había una cafetera en la encimera, platos en los gabinetes,
toallas en el baño. Alguien incluso había llenado el refrigerador. Era todo lo que había perdido 2 años atrás. Una vida. Una vida real. Las otras familias, dijo ella, me van a buscar. Sarah Michie no tiene conexión con los Falcone. No tiene historial en el crimen organizado de Nueva York. Es nadie. Johnny se acercó a la ventana, mirando el puerto. Sable Clark va a desaparecer. Habrá rumores de que la reubicamos, de que murió, de que huyó. Daremos historias distintas a familias distintas. Para cuando separen la verdad de la ficción, Sarah Michie será tan aburrida que será invisible. ¿Y si aún así me encuentran? No lo harán. Se volvió hacia ella. Pero si sucede, hay un número en esa carpeta. Contacto de emergencia. Una llamada y te sacamos. Sin preguntas, sin obligaciones. Sable se dejó caer en el sofá, con las piernas de pronto sin fuerza. No lo entiendo. Podrías haberme hecho desaparecer para siempre. Eso también habría resuelto tu problema. Sí, admitió Johnny. Lo habría hecho. Entonces, ¿por qué esto? Guardó silencio un largo momento. Mi hijo me hizo una pregunta ayer. Me preguntó si podía volver atrás, antes de convertirme en lo que soy. Sí lo haría. ¿Y qué le dijiste? La verdad. Que sí. La expresión de Johnny era indescifrable. No puedo deshacer 30 años. No puedo devolver las vidas que tomé ni reparar todo el daño que hice, pero puedo devolverte tu vida. O al menos una versión de ella. Sable sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. No hay favores que pagar. No hay favores. No hay deuda. Sacó un sobre de su chaqueta y lo dejó sobre la mesa. 6 meses de renta pagada, cuentas médicas cubiertas. Suficiente dinero en una cuenta bancaria bajo tu nuevo nombre para empezar. Después de eso, estás sola. Sarah Michie no tiene conexión con Johnny Falcone. Y Johnny Falcone no tiene ningún derecho sobre Sarah Michie. Era exactamente lo que había querido. Libertad, invisibilidad, la oportunidad de volver a ser nadie. Entonces, ¿por qué se sentía como una pérdida? Se escucharon pasos subiendo rápido por las escaleras exteriores. Sable se tensó, pero Johnny levantó una mano. Está bien. La puerta se abrió de golpe. Mateo entró corriendo, sin aliento, todavía con el uniforme escolar. Detrás de él, Marco esperaba en la puerta, con expresión de disculpa. Insistió, dijo Marco a Johnny. Tenía que verte antes de que te fueras. Mateo se acercó a Sable, sacando algo de su mochila. Te hice esto. Era un dibujo coloreado con cuidado. 2 figuras, una mujer y un niño, rodeados de estrellas torcidas y abajo, con letra esforzada, decía gracias por ser valiente. Mateo. La voz de Sable se quebró. Papá dice que te vas a un lugar seguro donde puedes tener una vida normal. Los ojos del niño estaban rojos. Eso es bueno. Te mereces algo normal. Pero quería que supieras, buscó las palabras, que lo que hiciste siempre va a importar para mí. Sable lo atrajo a un abrazo cuidadoso, consciente de su espalda aún sanando. Él se aferró a ella como si fuera lo último firme en un mundo que se movía. Eres un buen niño, susurró. No dejes que nadie te diga lo contrario. ¿Te volveré a ver? Quiso mentir, prometer visitas y llamadas y todas las cosas normales, pero esa no era su realidad. No lo sé, dijo con honestidad, pero pensaré en ti, en esa pasta horrible que me hiciste. Mateo rió entre lágrimas. Estaba muy mala. Era la peor y la mejor, dijo ella, separándose con las manos en sus hombros. Voy a aprender a nadar, dijo de repente. De verdad esta vez, no solo en la piscina. Papá lo prometió. Deberías venir algún día cuando sea seguro. Podemos ir a la playa. Sable forzó una sonrisa entre lágrimas.
Tal vez algún día. Johnny puso una mano sobre el hombro de su hijo. Es hora de ir. Caminaron hacia la puerta. Johnny se detuvo y miró atrás una última vez. Gracias, dijo en voz baja. Por recordarme lo que es ser padre. Y se fueron. Sable se quedó de pie en su nuevo apartamento sosteniendo el dibujo de un niño, escuchando el sonido de los pasos que se desvanecían por la escalera. Afuera, las gaviotas gritaban sobre el puerto. Un sonido normal en un pueblo normal para una persona normal llamada Sarah Mitchell. Era libre. Entonces, ¿por qué dolía tanto? Los muelles se veían distintos a la luz del día. Johnny estaba de pie donde todo había comenzado 6 semanas atrás, el lugar exacto donde Sable Clark había estado vaciando agua de lluvia de un balde cuando su mundo chocó con el de ella. El tráiler ya no estaba. La ciudad lo había retirado. Solo quedaba un rectángulo de pasto muerto marcando el sitio donde alguien había vivido. Había ido solo. Solo él y los fantasmas de esa noche. El viento que venía del agua era frío, atravesaba su abrigo. La primavera en Nueva York era impredecible. Cálida un día, invierno al siguiente. Se subió el cuello y miró el espacio vacío donde había estado su tráiler. Por las balas, por los fragmentos de metal que debieron haber matado a su hijo. En cambio, habían roto algo en Johnny que no sabía que podía romperse. Su teléfono vibró. El nombre de Vincent apareció en la pantalla. Habla, respondió Johnny. Está hecho. Los calabreses aceptaron nuestros términos. Se están retirando por completo de Brooklyn. Vincent hizo una pausa. También confirmaron lo que sospechábamos. Ellos contrataron al escuadrón ruso. Querían iniciar una guerra entre familias mientras se expandían. Ahora su liderazgo está operando lo que queda desde Miami. Todo es nuestro, territorio, contactos, todo. Se acabó, jefe. Victoria total. Victoria. La palabra le supo a ceniza. Bien, dijo Johnny. ¿Y las historias? Tal como querías. Cada familia recibió información distinta. Los rusos creen que murió en el ataque. Los calabreses creen que le pagamos y se fue del país. Los Moretta oyeron que entró a protección de testigos. El tono de Vincent cambió. Nadie la está buscando ya. Sable Clark era oficialmente un callejón sin salida, lo que significaba que Sarah Mitchell podía vivir. Una cosa más, continuó Vincent con cuidado. El consejo quiere reunirse por Mateo. Les preocupa la escuela, los constantes cambios, los costos de seguridad. Creen que quizás sea momento de considerar arreglos alternativos. Arreglos alternativos. La voz de Johnny se volvió fría. Sé claro, Vincent. Quieren sugerir un internado en el extranjero. Suiza o Inglaterra. Un lugar donde esté completamente separado del negocio. Protegido, pero lejos. Johnny cerró los ojos. Querían hacerle a Mateo lo mismo que su esposa había hecho. Sacarlo de la ecuación por completo. Mantenerlo a salvo borrando su conexión con la familia. Un mes atrás, lo habría considerado. Ahora solo veía el rostro de su hijo en el jardín de la escuela, preguntándole si volvería atrás y elegiría distinto. Dile al consejo que no, dijo Johnny. Mateo se queda conmigo. Si tienen inquietudes, que me las digan a la cara. Jefe. Fui claro. Sí, jefe. Daré el mensaje. Johnny colgó y guardó el teléfono. Caminó hasta el borde del muelle, mirando el agua. El puerto se extendía hacia el Atlántico, infinito y gris. En algún lugar a 3 horas al norte, Sable Clark, Sarah Mitchell, probablemente se estaba acomodando en su nuevo apartamento, tal vez empezando su nuevo trabajo, tal vez sentada en una cafetería sin mirar sobre el hombro. Sin preguntarse si ese sería el día en que alguien la reconociera. Le había dado invisibilidad, lo único que ella más deseaba. Y no le había costado nada.
Ningún dinero que importara, ningún territorio, ningún poder, solo admitir que algunas deudas no podían pagarse con nada que su mundo valorara. Jefe. Johnny se giró. Marco estaba a una distancia respetuosa, visiblemente incómodo. Pensé que tal vez querrías compañía, dijo Marco. Este lugar, aquí fue donde todo cambió. Lo fue. Hiciste lo correcto con la mujer. Johnny pensó en cómo el bien y el mal siempre habían sido cálculos simples para él. Fortalecía a la familia, eliminaba amenazas, mantenía el poder. Pero Sable Clark había existido fuera de todos esos cálculos. Hice lo único que podía, dijo por fin. Marco se acercó un poco, siguiendo su mirada sobre el agua. Los hombres están hablando de lo que pasó, de cómo lo manejaste. Y lo respetan. Eligió las palabras con cuidado. Dicen que mostraste verdadera fuerza. Negarte a convertirla en palanca, protegerla sin hacerla parte de nosotros y luego dejarla ir cuando retenerla habría sido más fácil. Eso requiere valor, jefe. Fuerza. Johnny casi se rió. No se había sentido como fuerza. Se había sentido como ver 30 años de certezas romperse. Vamos a hacer un cambio, dijo de pronto Johnny. Nueva regla, efectiva de inmediato. Ningún niño volverá a ser dañado para atacarme. Ni el mío ni el de nadie. Cualquier grupo que rompa esta regla responde directamente ante mí. Las cejas de Marco se alzaron. Jefe, eso nos va a atar las manos. Otras familias usan a los niños como presión todo el tiempo. Entonces nosotros seremos diferentes. ¿Diferentes cómo? Johnny pensó en Sable Clark lanzándose frente a las balas sin dudar. Pensó en la pregunta silenciosa de Mateo. ¿Tuviste miedo del momento en la sala segura cuando se dio cuenta de que su imperio estaba construido haciendo que todos a su alrededor pagaran por sus decisiones? Diferente de una manera que importa, dijo en voz baja. El viento se levantó, trayendo consigo el olor a sal y a diésel. En algún lugar del muelle, la bocina de un barco sonó baja y triste, como un adiós. Johnny Falcone estaba donde una mujer sin hogar había vivido, donde ella había escuchado el grito de un niño, y decidió que su vida valía más que la seguridad de ella. Pensó en sacrificio y deuda, y en la posibilidad de que algunas acciones existieran más allá de la transacción. Gracias, susurró al viento, al espacio vacío, a una mujer que nunca lo escucharía. Luego se alejó del agua, de los fantasmas, del hombre que había sido antes. 4 balas lo cambiaron todo. Marco cayó y se puso a su lado mientras regresaban al auto. ¿A dónde, jefe? Johnny pensó en su hijo probablemente terminando la tarea en el jardín de la escuela. En una mujer llamada Sarah Michie y comenzando de nuevo en un pueblo costero. En un imperio que continuaría con o sin su certeza. Casa, dijo. Mateo sale de la escuela en 1 hora. Prometí que estaría allí. Se alejaron de los muelles, dejando atrás solo viento, agua y el recuerdo de la noche en que un desconocido le recordó a un jefe mafioso lo que significaba ser humano. En Seabrook, a 3 horas al norte, Sable Clark, ahora Sarah Michie, estaba en la ventana de su apartamento sosteniendo un dibujo de un niño con estrellas y se permitió creer, solo por un momento, en la posibilidad de paz. El sol se puso sobre 2 mundos diferentes. Ambos cambiados para siempre. Ambos finalmente avanzando. Fin.